bienvenido a un nuevo programa de Estado de SATS. Hoy para analizar un tema que está realmente en la mesa y generando bastante polémica, bastante discusión, que es el tema de la ley Helms-Burton. Un tema que el régimen durante años ha manipulado para tratar de amedrentar a los cubanos y decirles que van a perder sus propiedades, que van a perder sus bienes, pero que realmente el trasfondo y el contexto de la ley y a lo que se dirige es algo completamente distinto. No obstante, me parece que es muy importante que se discuta a profundidad y que muchos ciudadanos, muchos cubanos que no están enterados de qué realmente contempla la ley, cuál es su alcance, lo estén. Y para eso les agradezco, Dimas y Fernando, nuevamente que estén por acá para una discusión amplia y bastante detallada de la ley en sí, pero también las implicaciones y otros puntos más, porque como decía, todo esto es un contexto, no es simplemente una ley de otro país, o sea, de otra nación, que tiene que ver con nuestra realidad, sino que el contexto donde está contemplada la ley y el escenario que estamos viviendo me parece que es mucho más amplio, mucho más rico, y me parece que es muy importante que los cubanos entiendan de qué se trata todo esto, ¿no? Gracias por estar por acá. Bueno, creo que es necesario dar un pequeño antecedente, ¿no? De en qué contexto surge esta ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana, que en definitiva es más conocida como Ley Helms-Burton. Tenemos que recordar que surge en el año 1996, precisamente en el mes de marzo, es que se publica bajo el gobierno de Clinton, y en realidad es una ley del gobierno de los Estados Unidos dirigida al gobierno de Cuba. No es una ley contra los cubanos ni contra los ciudadanos cubanos. Y en definitiva es una ley que lo que va a tratar es el problema de los ciudadanos norteamericanos a los cuales les fueron confiscadas sus propiedades y que el gobierno de los Estados Unidos, como es lógico, está en el deber de prestarles la atención y la ayuda necesaria para ellos, a través del gobierno, poder presentar reclamaciones a un gobierno extranjero, en este caso al gobierno cubano. O sea, es un incremento de las medidas anteriores que existían, como la Torricelli, etcétera, debido a que en ese momento fueron derribadas las avionetas y por lo tanto se decidió, el gobierno de los Estados Unidos decidió, como se dice, apretar un poco más las clavijas al gobierno cubano, no a los ciudadanos cubanos. Dimas. Sí, no, ahí yo lo que quisiera es ubicar esto en el contexto en que, o sea, los antecedentes en que esto ocurre. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos perdió un poco la capacidad de lidiar con las fuerzas nacionalistas de América Latina porque tuvo que enfrascarse en la ayuda con el Plan Marshall para Europa. Ese contexto, ese vacío lo aprovechó inmediatamente la Unión Soviética para entrar en contacto con esa fuerza. Y en ese escenario es que aparece la figura de Fidel Castro, cuando toma el poder. En medio de la Guerra Fría, inmediatamente ocurren cosas como las primeras intervenciones que hubo con algunas empresas norteamericanas, no las mayores. Inmediatamente, en mayo, la primera ley de reforma agraria que sí afectó fuertes intereses de propietarios norteamericanos. Y ahí comienza una escalada de acciones y reacciones, respuestas de los Estados Unidos y otras respuestas del gobierno de Cuba que culminan con o llegan al punto crítico de la intervención de aquellas 300 y pico empresas donde ya no solamente eran empresas norteamericanas, sino también empresas cubanas, y Estados Unidos decreta el embargo en defensa de sus propiedades. Creo que eso es importante entenderlo porque lo que ocurre ahora con la ley Helms-Burton en 96 es retomar aquello que venía, ese conflicto que venía desde antes, que asume una mayor magnitud y que la ley Helms-Burton pues le quita el poder que tenían el Ejecutivo, el presidente norteamericano, de disponer, porque aquí se codifica todo y entonces pasa a manos del Poder Legislativo, del Congreso. Y por eso es que el presidente puede más o menos maniobrar, pero el Congreso es el único que puede quitar esta ley. Eso es lo que yo quería decir para ubicarnos en el contexto. Sí, igualmente mencionar, como decía Fernando, en el 92 aparece la ley Torricelli,
¿Y la ley Torricelli en qué contexto está? Está en el contexto del colapso del bloque comunista. El régimen cubano, evidentemente, estaba en la órbita de ese grupo y se esperaba que en Cuba ocurriera un proceso de democratización. El régimen sigue maniobrando, logra ir de alguna forma salvándose, y ya en el 96 el contexto es un tanto distinto. Solamente 4 años después, ya acá habían logrado que entraran un grupo de empresas extranjeras, canadienses, españolas, italianas, mexicanas. Y en ese contexto es que sale, el derribo de las avionetas, la represión que había ocurrido sobre emergentes grupos de la oposición en Cuba. En ese contexto es que aparece esta ley que busca principalmente, desde mi visión, coartar que el régimen pueda seguir mutando y permanecer en el poder. Para mí esa es la interpretación. Y por ende la ley tiene varios capítulos, algunos enfocados en lo que sería un proceso de transición, otros ya enfocados en estos temas que tienen que ver directamente con la parte económica, que es el sustento que estaba buscando el régimen al hacer negocios con empresas extranjeras en propiedades confiscadas. Las confiscaciones pues ocurren en ese contexto conflictivo que estamos hablando. Y además un contexto que estaba además relacionado con el momento en que Cuba decide transportar la experiencia de la guerrilla cubana al resto de América Latina. Ya en el año 59, Santo Domingo, Nicaragua, Paraguay, todos esos países ya había movimientos guerrilleros o se habían preparado fuerzas en Cuba. O sea, un contexto de muchos conflictos. Estados Unidos, cuando empieza a responder, pues Cuba empieza a responder con las nacionalizaciones. Por ejemplo, digamos, la refinería. En el momento en que ya Cuba ha restablecido las relaciones con la Unión Soviética y está recibiendo petróleo soviético, las refinerías dicen que no van a refinar ese petróleo. Y inmediatamente el gobierno cubano confisca esas refinerías. O sea, ahí no hay ninguna negociación. Es un problema de un acto de fuerza en medio de la Guerra Fría con una potencia del lado allá en Europa que está apoyando a Cuba para todo eso. Ahí no había ningún contexto de negociación y muchas de estas empresas, incluso de las cubanas, después que se quitaron, pues se hizo no con una indemnización debida que se planteó, sino sin indemnización ninguna. Y algunas por medio hasta de la violencia. Bueno, ese fue el contexto en que se produjo toda la intervención. A mí me gustaría señalar ahí, Dimas, que por ejemplo hay un caso muy cercano que tiene que ver precisamente con lo que estabas hablando del petróleo, que es el de México. Unos cuantos años antes, Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria del petróleo en México y hubo compensación a esas empresas. Y eso permitió de que estas empresas mexicanas, e incluso el gobierno mexicano, sobre ellos no pesara ninguna sanción por parte de ninguna otro gobierno o otra compañía. Pero en el caso cubano, como bien tú estás mencionando, una vez que el nuevo poder se instala, las medidas de negociación realmente no fueron tales, fueron medidas de imposición y en muchos casos con, según esto, compensaciones que eran irrisorias. No, y hay una situación también, cuando comienzan las intervenciones o las confiscaciones o las nacionalizaciones, porque los nombres fueron diferentes, en definitiva, el objetivo era único, apropiarse de estas propiedades, valga la redundancia. Es como una epidemia que se desarrolla rápidamente, o sea, intervenir y apropiarse de todo, sin permitir la existencia absolutamente de nada importante desde el punto de vista económico. Y esto cierra después, a mitad de los años 60, 67, 68, con la célebre ofensiva revolucionaria que liquida ya absolutamente la propiedad minúscula, o sea, inclusive la del limpiabota o la del vendedor de tamales, la del vendedor de churros, o sea, se llega al extremo. O sea, es como una psicosis que abarca toda esta época, o sea, estos primeros años, y se destruye prácticamente, se elimina la propiedad privada. Y como es lógico, todo esto afecta no solo ya a los extranjeros, afecta al ciudadano común y corriente. O sea, no estamos hablando ya aquí de afectaciones a grandes empresas extranjeras o norteamericanas. Estamos hablando de afectaciones a ciudadanos cubanos, pero ya no solamente a ciudadanos cubanos ricos, sino hasta el simple
ciudadano cubano que Sí, se el ganaba el pequeño sustento, el pequeño El comerciante. micro comerciante. Microempresa, porque ya... un hombre que tenía un sillón de limpiabotas, ¿qué es lo que le da? Para vivir, no para otra cosa. ¿Qué capital iba a hacer? Y se llega hasta ese extremo. ¿Qué sucede? Que todo esto pues va creando todo un ambiente de rechazo. El gobierno, el argumento que emplea, y todavía hay personas que en el extranjero sobre todo, tengo amigos que lo creen así, el argumento del gobierno es que estas propiedades han sido de gente que han estado explotando al país, de los Estados Unidos, etcétera, y van a pasar al pueblo. Ese es el argumento. Y eso se gana el apoyo de todo el pueblo. Este que está aquí hablando es uno de los que apoyó ese proceso, porque me parecía muy bien que los cubanos fuéramos dueños de esa, con un desconocimiento total de la economía y de las leyes que rigen estos fenómenos, pero apoyamos eso. Sin embargo, ya en la primera ley de reforma agraria, ahí se empieza a destapar de que no era totalmente así, porque se intervienen una cantidad enorme de latifundio, se le deja una extensión de 30 caballerías, pero solamente se distribuyen 100.000 títulos de propiedad de pequeñitas, de 2 hectáreas, de 1 hectárea, de 3 hectáreas. Y el grueso, el 70% de eso, pasó a manos del Estado, no del pueblo cubano. Y después con la segunda ley de reforma agraria, pues es peor, porque entonces ya se reduce más eso y ya de esa tierra de la segunda ley no se reparte nada al pueblo. Toda la coge el Estado, que es el actual monopolio todavía que existe de los medios. Pero lo peor es que con la ofensiva, o sea, esta ley que comenzó contra grandes propiedades norteamericanas, contra pequeñas propiedades extranjeras, contra grandes propiedades cubanas, contra medianas y pequeñas propiedades cubanas, terminan en el limpiabotas con la ofensiva. O sea que no era nada para el pueblo, y de ahí para acá el pueblo cubano es un pueblo sin participación en la economía, no puede ser sujeto a la economía. O sea que fue un proceso engañoso. Creemos una cosa y el resultado es otra. Y de ahí ahora vienen las reclamaciones, por supuesto, con todo derecho. No, y para un poco concluir esta parte, lo que decíamos ahorita, es lícito que un gobierno en algún momento determinado desee nacionalizar alguna empresa, pero eso tiene que ser previo acuerdo, fuertes justificaciones y previo acuerdo con la propia empresa, con el interesado. Y en este mismo caso, incluso con el gobierno norteamericano, porque ya no era una sola empresa, era una cadena de empresas, una serie de empresas y propiedades. Entonces, el tema fue que realmente jamás hubo la intención. Yo creo que una vez que aparece la posibilidad de orbitar alrededor de la Unión Soviética, sencillamente estaba muy claro que había que cortar vínculos con Estados Unidos y que a no ser que Estados Unidos aceptara todas unas condiciones impuestas, que era evidente que no ocurriría, ¿no? La Constitución del 40 prohibía la confiscación. La ley fundamental del Estado cubano de febrero del 59 admite la confiscación. Cuba creció increíblemente del 40 al 58 en todos los campos, y Cuba ha venido decreciendo de ahí para acá, y eso tiene una relación estrecha con la ausencia de los propietarios. La ley Helms-Burton, en su capítulo 2 principalmente, hace una referencia de transformaciones que ellos esperan que ocurran en Cuba, la instauración, o sea, el fin del castrismo, el fin del régimen actual, y la instauración de un gobierno de transición. Este es un tema que el régimen usa mucho para decir que es intervención en los asuntos internos, que al final lo que se pretende es instaurar, el gobierno norteamericano lo que pretende es gobernar en Cuba, de alguna forma reducido es lo que dicen. Sin embargo, uno cuando lee este capítulo 2 y ve cuáles son los puntos que plantean, los requisitos, por ejemplo, que plantean para entender que en Cuba existe un gobierno de transición, se percata que piden lo estándar, lo que se acepta en el mundo entero como un gobierno democrático. El gobierno cubano ha manipulado prácticamente todos estos tipos de documentos. Y hay una cosa muy llamativa. Se habla siempre, o sea, los personeros del gobierno hablan sobre el documento, pero en definitiva los documentos que se critican nunca se publican en Cuba. O sea, no son de acceso a los ciudadanos. O sea, los ciudadanos oyen lo que dicen los personeros sobre un documento que ellos no conocen, que ellos no han leído, que ellos no han podido analizar siquiera. Y entonces le aplican todas estas medidas de que esto va contra la soberanía, va contra la independencia. Inclusive ayer salía en Juventud Rebelde en la portada una palma que dice Cuba es de los cubanos.
Bueno, sabemos que Cuba es de los cubanos, nadie niega eso, pero tampoco se puede negar que hay toda una serie de principios, como estos que se plantean en el título 2, que son de aplicación universal. Y un poco que también hay que tener presente que todo esto que se maneja con relación a la aplicación del mismo título 3 o de parte del título 3, juega con la existencia de un gobierno en Cuba que responda a estas características democráticas. O sea, un gobierno con el cual se pueda dialogar y se pueda conversar. Hasta ahora se sabe que con el gobierno actual en todas sus variantes es muy difícil dialogar y conversar, porque siempre que ha habido una posibilidad, etcétera, pues esa se ha tronchado, se ha cerrado, porque el gobierno simplemente no quiere soltar ni un ápice de su poder y se mantiene firme en sus posiciones, que son posiciones del gobierno, no son posiciones del pueblo cubano ni nada por el estilo, porque van en contra muchas de ellas del pueblo cubano. Estamos tratando el contenido del título 3, que está relacionado con un problema clave, determinante, sustancial de la situación de Cuba. Sencillamente, el respeto a la propiedad es la base del desarrollo, la base del mercado. Si usted no respeta la propiedad, pues naturalmente que todo se va al piso. ¿Qué ocurre ahora? Que la economía está en el piso. La economía está en el piso. Y Cuba necesita inversión extranjera, inversión de capital para sacar la economía del punto en que está. Pero yo no puedo invertir en ningún lugar donde se ha expropiado, se ha confiscado a los propietarios anteriores y todavía no hay una respuesta para eso. O sea, el gobierno o el que venga después de transición tiene que negociar definitivamente y llevar esto a la compensación, a la restitución, etcétera, como se acuerde, para resolver ese problema y dar garantía a la nueva inversión. Si no, no habrá Cuba de futuro. Hasta de ahí lo veo yo tan clave como que depende el futuro de Cuba. Yo, ahí en este punto, Dimas, yo creo que es importante y quisiera un poco ampliar también el ángulo de lo que estamos hablando, porque el régimen está enfocándose principalmente en amedrentar al cubano diciendo que va a perder sus bienes. De modo que todo cubano hoy tendría que pensar, si se llegara a ese escenario imposible de derrocamiento del poder revolucionario, que la casa donde vive, si él sabe de quién era antes, la escuela a la que van sus hijos, la comunidad donde están edificadas, el edificio donde vive, el centro de trabajo donde está, el paladar del cual es dueño, la tierra en la que está cultivando, que fue fruto de la reforma agraria, etcétera. Tiene que preguntarse quién sería el dueño y si me lo va a reclamar. De poder triunfar la pretensión de derrocar al gobierno revolucionario, todo cubano tendría que verse ante el peligro real de que su propiedad va a ser reclamada o le exigirían que pague por ese valor. Solo cuando, después del proceso de transición, vendría un gobierno contrarrevolucionario, supuestamente aceptado por los Estados Unidos. Tiene que haber un informe del Congreso. El presidente tiene que informarle al Congreso que hay un gobierno aceptable para Estados Unidos. Es el título 2. Es en el título 2. Y solo entonces, una vez devuelta todas las propiedades, una vez satisfecho las demandas de todos los estadounidenses que reclamen en Cuba y todos los cubanos que se fueron y reclamarían lo que tienen o lo que ellos creen que tienen en Cuba o sus descendientes, solo entonces se levantaría el bloqueo. Honestamente no imagino, y hasta ahora la práctica lo ha demostrado, se vio cuando Obama, que el régimen cubano tenga ninguna voluntad política de entrar en un proceso de negociación real. Ni con ningún otro país, porque no lo ha hecho realmente en diferendos que ha tenido, por ejemplo, con el de Estados Unidos, y en el caso del pueblo cubano muchísimo menos. Quien menos voz tiene acá es el pueblo cubano. En ese sentido, a mí me parece que el capítulo 2 hace una muy buena descripción, esa es mi opinión, de lo que se espera que sea un gobierno de transición, donde se permita la aparición de grupos políticos, el acceso a los medios de comunicación, o sea, el ejercer las libertades y derechos fundamentales y que se vaya caminando hacia un proceso de elecciones democráticas, libres y competitivas, supervisadas por organismos internacionales. Y por eso creo que es el orden de capítulo 2, capítulo 3, y a partir de todo ese escenario, entonces, debe venir ya un proceso después donde se analice todo el tema el tema de las propiedades.
¿Por qué yo pienso que tiene ese orden? Porque lo que ha demostrado, como decía en la práctica, es que el régimen no tiene intención de manejar todo este asunto. Pero hay un punto. Una vez un gobierno de transición, es evidente que ese gobierno no puede operar en contra de los intereses de grandes mayorías de cubanos y del pueblo cubano. En el sentido de tocarle la puerta a un individuo y decirle, usted se sale de su casa porque está desalojado. 3 puntos sobre la ley Helms-Burton. Primero, ni jurídicamente ni prácticamente se permite desalojar a nadie. Eso es un cuento de hadas que el Partido Comunista, los servicios de inteligencia de Cuba y algunos aquí por Estados Unidos, en Washington, D.C. y en otros estados han fomentado por años. Es un mito. El desalojo, sea donde sea, va en contra de los principios fundamentales de nuestra Constitución y la experiencia americana. Segundo, recuerden que esta sección de la ley es diseñada para defender en las cortes norteamericanas los derechos de ciudadanos americanos a quienes le quitaron sus propiedades sin compensación, algunas veces violentamente. Todo país del mundo tiene el derecho y obligación, en mi opinión, de proteger los intereses de sus ciudadanos. Finalmente, los que deben estar preocupados son las compañías y las personas del extranjero, de países como España, Alemania, Canadá u otros países que estén traficando en propiedades que fueron confiscadas. Países y compañías que por décadas no solamente han traficado en propiedades confiscadas, sino que también han nutrido el sistema en Cuba. Muchos oficiales del Partido Comunista y algunos militares se han enriquecido. Si el presidente Trump decide implementar el título 3, las compañías del extranjero que hagan negocio en Cuba y que también hagan negocio por acá en Estados Unidos deben estar bastante preocupados hoy día. Tendrán que escoger entre seguir haciendo negocios en Cuba o en Estados Unidos. Y si hacen negocios en Cuba, en propiedades confiscadas ilegalmente de ciudadanos americanos, siempre habrá ese riesgo que habrá una demanda en los tribunales de mi país. Para Cuba, pienso que es fácil lo que tienen que hacer, negociar con Estados Unidos para resolver estos problemas, porque mientras que no hagan eso, va a seguir esa nube que todo el mundo hasta ahora sabía que existía y que ahora el presidente Trump le está dando un poco de diente para poder aplicar ley norteamericana a aquellas personas que estén nutriendo el sistema. O sea, esto que el régimen está ahora mismo manejando como propaganda, ¿cómo ustedes lo ven en contexto de lo que dice la ley y en el contexto, sobre todo, de un gobierno de transición que tiene que responder a los intereses del pueblo cubano? No, mira, la propaganda que está realizando el régimen, que es la misma propaganda que ha venido realizando a lo largo de todos los años y que realizó cuando surgió la ley en el año 96, trata, como tú bien dices, de amedrentar, de meter miedo a los ciudadanos y como que plantearles a los cubanos que el gobierno de los Estados Unidos le quiere quitar la casa, le quiere quitar la escuela de los hijos, le quiere quitar el policlínico, el hospital, el centro de trabajo, etcétera, lo cual es totalmente un absurdo. El título 3 no plantea nada de eso, lo que plantea es simplemente que los ciudadanos norteamericanos que fueron afectados por las confiscaciones y que legalmente tengan la forma de demostrar ante los tribunales en Estados Unidos, pues que hagan sus planteamientos. Y es un proceso que se desarrolla en Estados Unidos, se desarrolla en el sistema judicial norteamericano. Y entonces, como es lógico, el gobierno de los Estados Unidos asumiría esos planteamientos de sus ciudadanos para, en el caso de que se pudiera discutir con el gobierno cubano, pues llevar a una mesa de negociación. Como tú bien dices, todo el mundo está claro que el gobierno cubano no está dispuesto a negociar. Y por lo tanto estamos hablando de que este proceso que se está iniciando o que se ha reactivado ahora o se está reactivando ahora en los Estados Unidos, tendría su desarrollo ante un gobierno de transición cubano posterior al régimen actual,
con el cual se establecerían toda una serie de acuerdos, toda una serie de convenios, donde no se incluye, como es lógico, en ningún momento que nadie sea desalojado de su vivienda, ni que se cierren las escuelas porque pertenezcan a un propietario o pertenecieron a una orden religiosa o a ciudadanos cubanos, como en el mismo caso el Instituto Edison, por ejemplo, o los colegios religiosos, sino que simplemente es posible que se decida, lo decidirá no el gobierno norteamericano, lo va a decidir el gobierno cubano ese de transición. Si decide restituir propiedades, pues estas propiedades se van a restituir con algunas condiciones, como puede ser, bueno, yo te restituyo tu colegio, que está totalmente destruido, está en ruina, si tú lo reconstruyes y lo pones a funcionar de nuevo como colegio. Igual sucede con una fábrica, igual sucede con una clínica privada o con un hospital privado. O sea, hay que verlo en ese contexto. Yo creo que la propaganda es muy primitiva, como es lógico, y está dirigida a exacerbar el sentimentalismo de los cubanos, en el sentido de que te van a quitar la escuela de tus hijos. Y entonces las personas a veces en la calle dicen, dime tú, me van a quitar la escuela. ¿Qué te van a quitar la escuela? En primer lugar, la escuela no es de tus hijos ni es tuya, es del Estado. Y será del Estado también que venga, o del propietario privado que venga después, pero va a seguir siendo como escuela. Sería un proceso de desarrollar el país y de restituir la propiedad privada. Dimas, ¿cómo ves tú este punto? Yo creo que si no se produce un giro milagroso, el actual gobierno no va a negociar la restitución esta de las propiedades ni ningún cambio en Cuba. De ser así, entonces nos ubicamos en un gobierno en transición, que es el que le va a corresponder esa responsabilidad. Si la intención de Estados Unidos fuera apropiarse de las cosas de los cubanos, yo le mando el mensaje a los Estados Unidos que llegaron tarde porque ya eso lo apropió todo el gobierno cubano. O sea, los cubanos no son dueños de nada, no hay nada que quitarle. O sea que si ese es el objetivo, pues que desmonten la operación. Pero no es así. Es un problema pendiente de resolver, y los cubanos en este momento, ¿qué podían perder? Pues propiedades cubanas, lo pequeño que ha ido surgiendo era con el cuentapropismo, que es de ellos porque lo han montado ellos. Ningún cuentapropista le quitó nada a ningún propietario, por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos no va a reclamar en nombre de sus ciudadanos ninguna propiedad de un pequeño negocio que han montado los cuentapropistas. Todo lo anterior ya lo había cogido el gobierno cubano, o sea que no hay agresión al cuentapropismo. No hay agresión a la vivienda porque hay un elemento en la ley que plantea que deben ser propiedades mayores de $50,000. Propiedades comerciales. Comerciales y empresariales. Y empresariales. De empresa. Pero son, o sea, ningún cubano tiene en estos momentos ninguna propiedad de esa característica, porque lo impide, porque los cubanos están impedidos de ser propietarios en su propio país. Los cubanos que tienen casa propia y que pertenecieron a alguien, la adquirieron generalmente, en la mayoría de los casos, por medio del Estado. Se han pagado, se le ha comprado al Estado. Y en ese sentido, bueno, si ellos pagaron, hay que negociar con ellos en caso de que el que venga a pedir mi casa, yo la pagué también. Y entonces todo eso hay que negociar. En definitiva, todo apunta a la negociación. Pero nadie va a venir a desalojar a nadie. Eso es lo esencial. Yo creo que ahí es fundamental, y Fernando lo decía. Aquí el mecanismo es un mecanismo mucho más complicado. No es esa simplicidad y este mensaje tan primitivo, como tú decías, Fernando, que está lanzando el régimen. Aquí se trata de una ley que está establecida en un país donde, como bien decía en el fragmento Jason Poblete, todo gobierno tiene la responsabilidad de defender los intereses de sus ciudadanos. Entonces, el gobierno norteamericano, después que tenga todos estos casos, tiene que negociar, en este caso con un gobierno de transición, cómo van a ser los mecanismos de compensación o de restitución para sus ciudadanos. O sea, eso es un proceso que ha ocurrido en muchos países, ocurrió en la antigua Europa del Este. Eso no es que un tribunal norteamericano va a dictar que la casa de Dimas Castellanos ya no va a ser mañana de Dimas y va a ser de X persona. Eso no es así. Eso lo que dicta el tribunal es que está pidiendo una reclamación, y con los tribunales de acá y ese gobierno de transición se va a buscar una solución. Y hay algo que yo quiero remarcar acá. Un gobierno de transición restableciendo todas las libertades y derechos fundamentales, dentro de ello la protesta, el uso de los medios de comunicación,
un sistema judicial que sea independiente. Si empezamos a enumerar todos los elementos que implica un proceso de transición y todos los derechos que nuevamente van a tener los cubanos, sería completamente, y disculpen la frase, idiota que ese gobierno diga vamos a cometer una serie de atropellos que sería desalojo, quitarle los bienes a las personas para supuestamente, como dice el refrán, vestir un santo para desvestir otro. O sea, eso es completamente absurdo, y a mí me parece que lo que sí va a tener, y es lo lógico, en mente no es solamente resolver ese conflicto de la compensación o restitución en ese caso, sino también cómo liberalizar toda la economía, que es la parte que el régimen no quiere hablar de ello. O sea, todo un proceso de transición a la democracia implicaría que los comerciantes ahora, los emprendedores que están tratando de, como se dice en buen cubano, levantar cabeza, sí podrían tener la posibilidad, en algunos casos, de adquirir propiedades con su nombre, sí pudieran adquirir tierras también, o sea, pudiera realmente encaminarse el país en el tipo de régimen de propiedad que tiene cualquier democracia. No sé cómo ven ustedes este punto. Sí, aquí hay una situación y es la siguiente. Nadie está planteando que esta ley o lo que incluye esta ley sea con el objetivo de liquidar lo poco que poseen los ciudadanos cubanos. Al contrario, es restablecer un orden que fue roto, que fue destruido prácticamente hace 60 años y que ha sido, como planteaba Dimas, el causante de la debacle económica que tiene Cuba y que prácticamente no ha salido de esa crisis y es difícil que pueda salir de ella porque no hay medidas reales. Si no se restablece este tipo de legalidad, y este tipo de legalidad se restablece de esa forma, o sea, conversando, dialogando y llegando a acuerdos, en unos casos se restituirá, en otros se indemnizará con efectivo, en otros será con bono. Las variantes son muchas. Excepción de impuestos. Hay muchas variantes. Inclusive puede usted devolver una fábrica y decir, bueno, yo devuelvo esta fábrica en ruinas si usted me la reconstruye, me la pone a funcionar y la pone a producir, porque usted me va a crear fuentes de trabajo y me va a resolver problemas económicos. O sea, las variantes son infinitas, realmente. Ahora, ¿qué pasa? Si usted no restablece la legalidad, le es difícil que alguien venga a invertir en Cuba. ¿Por qué fracasa la inversión extranjera en Cuba? Simplemente porque no hay seguridad. Cambian la ley continuamente, cada 2 o 3 meses cambian la ley, pero no resuelven el problema medular, que no hay seguridad ninguna para la inversión. Por eso no se producen inversiones en Mariel, no se producen inversiones en ningún lugar reales. Estamos hablando de inversiones en el marco de 6.000 millones, según planteaba Malmierca, de 6.000 millones anuales, y resulta que en los años que lleva el Mariel, lo que se ha invertido son 2.000 millones. No siquiera 6.000 millones anuales, sino 2.000 en todos los años. O sea, es un fracaso. Y con las medidas actuales y con el sistema actual es difícil que se pueda resolver. Hay otro elemento, lo que se prevé. La ley no es solamente restituir o compensar, sino abrir, como ustedes planteaban, abrir el cauce a que se desarrolle la pequeña, la mediana industria, que el empresariado se establezca una clase media, que es la que da desarrollo al país en definitiva. Todo eso está cerrado, todo eso está prohibido. Acuérdense que aquí Murillo dijo una frase genial, entre comillas, dijo que el pequeño negocio era como un bonsái, que cuando se desarrollaba había que cortarle los brotes y la raíz para que no creciera mucho. Y eso es lo que se está aplicando. Esa es la realidad actual. Y así un país no sale de una crisis y, como es lógico, menos se puede desarrollar. Dima, el tema de la restitución y compensaciones dentro del proceso de liberar la propiedad. ¿Cómo ves tú de este punto? Bueno, es un proceso que uno desde aquí no lo podría adelantar, pero hay muchas experiencias internacionales sobre eso y creo que cada país con condiciones diferentes pues lo ha aplicado y Cuba lo tendrá que aplicar de una forma diferente, adaptada a las condiciones de Cuba. Pero los propietarios que fueron afectados sin indemnización ninguna, fueron expropiados, fueron confiscados,
deben de ser compensados. Yo pienso, me inclino por la compensación en las diferentes variantes que se pueda compensar. No en la restitución, pero sí en la compensación. Y quizás hay algunos casos que se pueda analizar particularmente como restitución, pero fundamentalmente creo que ir a la compensación. Pero que eso solo no queda ahí. O sea, un cambio de este tipo, una negociación que conduzca a eso, tiene que llevar implícito también el derecho de los cubanos a participar en Cuba como inversionistas. O sea, estamos clamando inversión extranjera, la confiscación de la propiedad tiene frenado en parte a la inversión extranjera, pero además seguimos no solamente haciendo eso, sino que prohibimos a los cubanos que ya tienen cierto capital a invertir en su país y tienen que sacarlo e invertirlo fuera del país. O sea, una anormalidad total. En definitiva, lo que hay es que volver a colocar al cubano en el centro. Y si se quiere que el pueblo de Cuba participe en esto realmente, pues lo primero que el gobierno debería hacer es publicar la ley Helmut, para que cada uno, porque aquí no hay analfabeto, cada uno saque sus propias conclusiones y no lo que me diga a mí ningún comentarista oficial de lo que es la ley Helmut. Yo quiero leerla, porque para eso yo estudié, y quiero sacar mis propias conclusiones. Y me inclino, repito, por la compensación. Bueno, ahí yo veo algo. El gobierno de transición trazará sus propias políticas. Un gobierno en un proceso de transición tiene que analizar muchísimo el escenario que está enfrentando, analizar el contexto interno y el contexto externo. Dentro del contexto externo está precisamente esta ley de los Estados Unidos y una ley con la que el gobierno de los Estados Unidos vendrá a interactuar con ese gobierno de transición. O sea, yo creo que de alguna forma lo importante aquí es remarcar que esta ley Helms-Burton lo que implica es como una codificación de cómo el gobierno de los Estados Unidos va o cuáles son sus patrones para interactuar con un gobierno de transición en Cuba y con el régimen actual que evidentemente no le ha interesado tener un diálogo o una interacción real en los términos que debe ocurrir. En ese caso, el cubano debe tener muy claro que el gobierno de transición o un gobierno democrático al final se debe al soberano que es el pueblo y tendrá que llegar y buscar consensos entre las distintas fuerzas políticas, entre la sociedad, para así definir su forma de actuar. O sea, esta ley que codifica y pone un patrón de cómo hacer esa interacción no implica para nada que lo que está planteando va a ser de inmediato cumplimiento aquí dentro del país. Eso no tiene sentido, porque no es así como funciona y los Estados Unidos saben perfectamente bien que no es así. De hecho, cuando uno lee dentro de la ley, ellos hablan de la soberanía del pueblo cubano, manejan estos mismos casos de compensación o restitución. Dimas, tú tienes tu visión, Fernando, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, hay otros actores políticos que tendrán sus visiones, el ciudadano tendrá la suya, y al final hay que construir un consenso, y eso es lo que dirá cómo actuar o cómo responder ante este posicionamiento del gobierno de los Estados Unidos. Sí, mira, la ley Helmut-Burton no es una imposición. La ley Helmut-Burton es un documento que, como tú planteas, recoge los intereses de los ciudadanos norteamericanos que han sido afectados. Es un planteamiento que el gobierno de los Estados Unidos llevará, a este gobierno de transición, porque es un absurdo plantear que el gobierno actual, como dice Dimas, tenía que hacer un milagro, resuelva el problema. Pero será en definitiva el gobierno cubano, el gobierno ese de transición, el que determine qué es lo que se va a hacer con relación a estas propiedades, cómo se va a hacer, cómo se van a indemnizar, etc. Y este gobierno debe responder al ciudadano, porque es el que lo va a legitimar. Si no responde al ciudadano en un ambiente democrático donde el ciudadano ha recuperado todos sus derechos, pues simplemente será barrido y será sustituido por otro gobierno, porque al no obtener legalidad ante sus ciudadanos, por lo tanto, no los representa y deja de ser Fernando, como ocurrió en algunos momentos en países que orbitaban el bloque comunista, que tuvieron en ese proceso de transición gobiernos muy cortos, que sencillamente fueron barridos y vinieron otros. Sí. La prueba jurídica de que no es una imposición, sino una negociación,
es que la ley explícitamente plantea que las medidas no se aplican inmediatamente que esté en el poder un gobierno de transición. O sea, que si el objetivo fuera apropiarse de todas estas propiedades, pues no estaría eso, no estaría esa cláusula de que se detendría, sino se mantendría la misma política, la aplicación. Y no se aplica, como dice la ley, en el caso de que el presidente de Estados Unidos determine o le informe al Congreso de que ya hay un cambio democrático en Cuba o hay un gobierno de transición. Para ir cerrando, yo solamente quisiera adicionar y me gustaría invitar a los cubanos que vean la globalidad de lo que estamos hablando, lo general de lo que estamos hablando. Y lo general de lo que estamos hablando es que en un proceso de transición, o sea, finalizando con este régimen que ha aplastado los derechos de propiedad, ha aplastado los derechos civiles y políticos, ha aplastado todos los derechos y libertades del ser humano, en un proceso de transición, con un gobierno de transición, bueno, no solamente va a ser resuelto este tema de las confiscaciones que se realizaron mediante, como tú decías, Fernando, un diapasón amplio de posibilidades, sino que también el cubano, que para nada va a ser despojado de sus bienes y su propiedad, todo lo contrario, va a tener la posibilidad de acceder a muchos más bienes y va a tener la posibilidad de acceder realmente a la propiedad como se conoce en el mundo entero. Y en ese proceso de liberalización de la propiedad, sí podrán adquirir otras propiedades para ampliar sus negocios. El que tiene la paladar pudiera adquirir un local mejor, un restaurante con todas las de la ley, no en un garaje de una casa. Y todo esto se daría porque un gobierno de transición, el objetivo principal es satisfacer al pueblo. O sea, que el pueblo logre adquirir la mayor cantidad de riquezas, de prosperidad y de derechos. No todo lo contrario, que es lo que ellos están tratando de vender ahora. Y que ningún gobierno, ya sea el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de España, el gobierno de México, ningún gobierno tiene capacidad de llegar a otro país y decir: esto que se dirimió en mis cortes es lo que se va a aplicar aquí tal cual. Aparte, la ley no plantea eso es mentira. La ley lo que está planteando y dando, como decía, el patrón de lo que ellos esperan que sea un gobierno de transición para ser aceptado como un gobierno legítimo, y a la vez cuáles son los mecanismos o las variantes que ellos plantean, que muy claro lo dicen: restituciones o compensaciones. O sea, todo esto que ellos están planteando es una burda manipulación, y yo espero que en este programa, y si es necesario en otros más, ir aclarando estos puntos para que los cubanos entiendan que lo peor que podemos estar viviendo es lo que estamos viviendo hoy en día. Cualquier otra variante siempre va a ser mejor. Así que bueno, les agradezco seguirnos y nos vemos en otro programa de Estado de SAT. Y por supuesto, Dimas y Fernando, muchas gracias como siempre por la participación de ustedes.